Bienvenidos a este tutorial donde les voy a enseñar a detectar datos faltantes en un dataset y a reemplazarlo. En este caso, los numéricos los vamos a reemplazar por la media con una función miam de R, y los categóricos por la moda. En este caso, la moda, tenemos una función que ya tengo por defecto de R, que es moda. La voy a ejecutar y vamos a tener la función moda para obtener los datos, la moda de los datos categóricos. En este caso tengo un dataset llamado datos perdidos y vamos a leerlo. Ok, voy a leerlo con datos y voy a hacerlo simplemente con read csv. Voy a decir datos perdidos .csv. Me trae una cabecera, es correcta en este caso, y viene separado por una coma. En este caso vamos a leerlo. Los datos tiene 27 objetos y 3 variables. En este caso tengo en las 3 columnas income, font type y card type. Vamos a decir que en este caso tenemos un espacio en blanco que debemos rellenar con NA para que sea detectado como un valor faltante de R. En este caso ya en income ya tiene por defecto el NA, y en este caso a veces vienen los datos que dice no soportado o no registrado o no cargado. Eso lo tendrías que reemplazar en una sentencia llamada na.strings. Y si en caso de que ese dato que tú quieres dice no reportado, él te lo va a colocar como na para contarlo como un na. Y vamos a decir que en este caso tengo un espacio, solo los espacios. En este caso lo voy a dejar así para que me lo convierta directamente a NA. Como lo pueden ver, en este caso me lo convirtió en NA. En este caso en font type, en la columna font type tengo 2 NA y aquí 2 NA, por lo cual si tuviéramos demasiados datos, la función para saber cuántos datos faltantes tengo en una columna sería sumar los datos faltantes con isNA, es faltante o isNA, y voy a pasarle el parámetro o la columna income en este caso, y me va a decir dos datos faltantes. Voy a decir sum isNA isn.a datos, vamos a decir el font type. En este caso también tiene 2, y en la otra columna sería datos.cardType. En este caso no hay ningún dato faltante, como lo podemos observar de este modo. En este modo lo podemos observar porque solamente tiene 27 registros, pero ya cuando tengas más registros tendrías que utilizar esta función para saber cuántos datos faltantes tienes. En este caso debemos identificar el tipo de dato que tenemos. Solamente tenemos income, que es de tipo numérico, por el cual estos NA van a ser reemplazados por la media, y aquí en estos datos categóricos, estos NA deben ser reemplazados directamente con la moda de esta columna. ¿Cómo lo podemos hacer? De esta forma. Para los datos categóricos vamos a decir media income. Vamos a asignarle un mío datos, sabiendo primeramente que debemos limpiar nuestro dataset. Lo podemos hacer de la siguiente forma. Primera opción es eliminarlos de esta forma y decir na omitir todos los NA y hacer un datos, enviarle el parámetro datos o el dataset datos, y podemos hacerlo de esta forma. Nos va a quedar vamos a asignárselo a datos limpios y vamos a ver los datos limpios, y me dice 23 objetos de 27 que tenía, y aquí podemos ver que no hay ningún tipo de NA. En el caso de que tengamos demasiados datos y nos va a afectar el análisis de los datos al eliminar todos los datos faltantes, tenemos que irnos por la segunda opción, que es reemplazar. Esto casi siempre se ve en el análisis exploratorio de los datos, y es reemplazar los datos perdidos por su media o su moda correspondiente.
Vamos a hacerlo de la siguiente forma, que es obtener la media. Voy a decir una variable media, income, voy a decir lo que tiene datos limpios, porque no puedo contar los NA para sacar la media, y voy a decir primero que todo la media de los datos limpios, income, y vamos a tener una media de 578.26, por lo cual voy a redondearla para poder asignarla. Voy a decirlo de esta forma, y en este caso voy a reemplazar en los datos originales. Voy a decir lo que tiene datos originales, donde esté un dato perdido en datos.income, asignele lo que tiene la media.income. En este caso sería de esa forma, y lo podemos hacer de esa forma. En este caso podemos verificar que ya no tengo ningún dato perdido en la income, no tengo ningún dato perdido, y vamos a proceder a hacerlo con un dato categórico, que es lo que tenemos en font type. Tenemos dos datos perdidos, los cuales vamos a reemplazar, y voy a utilizar la moda. Voy a decir moda font type, asigne lo que tiene moda, que es la función moda que yo tengo en este caso, moda. Voy a utilizar datos limpios para que no me acepte los NA. Voy a utilizar font type. En este caso ya me obtiene la moda, y voy a decir que en los datos originales, en el font type, pues asígnemele a lo que tiene los datos perdidos, asigne lo que tiene moda, y de esta forma vamos a estar limpiando. En este caso ya limpiamos este dataset de una forma muy sencilla de hacerlo, y cuando tengan 10.000, 20.000 datos lo van a poder hacer de la misma forma, ya que voy a utilizar la moda de los categóricos y la media de los numéricos para poder limpiar ese dataset. ¿Ok? En este caso les invito a que se suscriban para este tipo de videos o mejores, y compartan el video, y en la descripción les voy a dejar el código para que pues practiquen de la forma más correcta posible, y también les voy a dejar lo que es el archivo datosperdidos.csv para que pues practiquen con este código, y hasta la próxima.